Bien, tengan ustedes buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar la clase, como siempre lo hemos hecho, con nuestro devocional. Así que le invito a poder ver mi pantalla. Me confirma si está viendo, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla, hermanos? Hermana Felipa. ¿Están ahí, hermanos? Por favor, por lo menos denme un like de que sí está ahí. Bien, vamos a iniciar. Hoy es 13 de junio. El título del devocional titula Ahora está vacío. La lectura se encuentra en Lamentaciones, capítulo 1, varios versículos que tenemos aquí, pero vamos a resaltar el versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Mis hermanos y sus familias pasaron el día mudando las pertenencias de nuestros padres de la casa donde nos criamos. A la tardecita volvimos para sacar las últimas cosas y sabiendo que sería la última vez allí, nos tomamos una foto. Intentaba contener las lágrimas cuando mi madre me miró y dijo, está vacía ahora. Eso me destrozó. La casa que guardó 54 años de recuerdos ahora permanecerá sola. Trato de no pensar en eso. El dolor en mi corazón evoca las primeras palabras de Jeremías en Lamentaciones. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Una diferencia importante es que Jerusalén estaba vacía y sola por la multitud de sus rebeliones. Dios exilió a su pueblo porque se había rebelado contra él y rehusó arrepentirse. Versículo 18. Pero mis padres no se estaban mudando por causa del pecado, al menos no directamente, porque desde Ya. el pecado de Adán en el huerto de Edén, la salud de cada persona declina con el tiempo. A medida que envejecemos, es habitual que nos reduzcamos a vivir en casas No tenés más que fáciles de mantener. tratar de El no derramar dolor ningún arroz. es el precio del amor. Sé que la próxima despedida no será de la casa de mis padres, sino ellos. Y lloro. Clamo a Jesús, que venga, ponga fin a las despedidas y restaure todas las cosas. Mi esperanza está en él. ¿Qué lugar te trae buenos recuerdos? ¿Qué podrías hacer hoy para que queden buenos recuerdos? Padre, gracias por darme un hogar en tu familia eterna. Bien, esta porción de la palabra nos habla acerca de cómo el pueblo de Israel, después de las varias advertencias por Está sus comiendo. profetas, No, fueron, ya le como tomé se un puede vaso y decir, que termina eso y ya, mira, se lo voy a eh, servir. Pero te lo vas a tomar castigados, recién cuando termine. ¿no? Entonces fue una experiencia muy amarga para los judíos porque si meditamos en la palabra, vivieron 70 años fuera de su tierra, fueron prácticamente expulsados de su tierra. Y en un estudio que vamos a tenerlo más adelante, no sé si yo seré su maestro, en lo que es la sección de los libros de la consolación, o libros de la historia de lo que es de los 70 años de cautividad, de lo que es el retorno en este caso, hablan los libros de Nehemías, Esdras y Esther, que son los libros de la restauración, ¿no? Ahí se menciona cómo Israel desobedeció arbitrariamente a Dios en no guardar el día de reposo, sino quedarse en casamiento por los líderes con mujeres extranjeras que no eran propias del lugar y asimismo sirviendo a otros dioses. Esas fueron las tres causas principales para que Dios pueda expulsarlos prácticamente de donde vivían, quedando la ciudad desolada, como vemos en el devocional, ¿no? Entonces, hermanos, también la reflexión dice que
alguna vez nosotros hemos tenido recuerdos, nostalgias de momentos importantes, pero lo que nosotros debemos poner nuestra mirada es en la presencia del Señor, estar juntamente con Él, ¿no? Tal vez hay muchas cosas materiales que hemos logrado, ¿no? Casa, vehículo, empresas, pero ese día, cuando llegue el momento de estar en su presencia, estaremos con Él, ¿no? Para siempre. Y todo lo que Dios nos bendijo también cumple el propósito de servir a los demás, de ayudarlos, de apoyarlos, ¿no? En sus necesidades. Ese es el propósito de Dios para bendecirnos, ¿no? En todo lo que Él ha provisto, ¿sí? Bien, mis hermanos, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor y iniciamos la clase. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo especial. Sé que hace frío, Señor, pero todo está en tus planes. Señor, bendice a mis hermanos que se han conectado a la clase. Por este medio, Señor, queremos estudiar tu palabra en el libro de los Hechos para ver cómo han sido los eventos importantes de tu Espíritu Santo a través de los discípulos, de los apóstoles, de todos los hombres que han trabajado, Señor, en la obra tuya. Y la iglesia, Señor, tiene una presencia única, por eso te pedimos que usted nos ayude a poder entender, para también, Señor, edificar la iglesia y poder ser importantes en tu obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Veo que se han conectado varios. Vamos a iniciar la clase, entonces. Ayer nos quedamos, bueno, con toda esta lista de viajes que hizo Pablo y los lugares importantes donde él estuvo, ¿no? Entonces, podemos continuar, ¿no? Y mencionar lugares de suma importancia, ¿no? En lo que es la enseñanza de los hechos de los apóstoles. Bien, vamos a ver el numeral 14, la Odisea y Colosas. La Odisea era una de las ramas de la iglesia que Pablo visitó y de las que recibió epístolas. Es también una de las 7 ciudades que mencionan en el libro de Apocalipsis. Las restantes son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Esto está en Apocalipsis 1:11. Colosas está a 18 kilómetros al este de la Odisea y Pablo escribió a los santos que vivían ahí, en lo que es el libro de Colosenses, ¿no? En Colosas. De ahí viene el nombre, ¿no? De Colosenses, de la ciudad de Colosas. Numeral 15, Antioquía de Pisidia. Durante su primera misión, Pablo y Bernabé enseñaron a los judíos que Cristo era descendiente de David. ¿Quién hablaba esto en los evangelios? ¿Alguien se acuerda? ¿No? La descendencia directamente en cuanto a la genealogía del hombre. Si bien lo recuerdan, hermanos, era Lucas, ¿no? Por eso ahí menciona a Lucas como hijo del hombre, descendencia que tuvo desde David, ¿no? Incluso más antes va remontándose en la genealogía. Pero también Pablo hace hincapié, ¿no? Gracias a su compañero de viaje, que era Lucas, mencionando de que David es 100%, Cristo es 100% hombre, que viene de la descendencia real, que es David. Pablo ofreció también el evangelio primero a Israel, luego a los gentiles. Él y Bernabé fueron perseguidos y expulsados según Hechos 13, versos 14 al 50, ¿no? La vida de Pablo pasó a ser de perseguidor a perseguido, ¿no? Pero una vez conociendo lo que es la verdad, él no se limitó a poder hacer viajes, a poder predicar, a estar siempre dando mensajes. Incluso lo querían apedrear y matar, pero aún él resucitaba, dice, ¿no? Estaba aparentemente muerto, como hemos leído la anterior semana, ayer, él volvía a la vida y seguía con la misión que le encomendaban. En Mileto, mientras estuvo allí durante su tercera misión, ya mucho más adelante, Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia que lobos rapaces entrarían en el rebaño. En Hechos capítulos 20, versos 29 al 31. Si podemos buscar en nuestra Biblia, hermano, esto está muy interesante, porque ciertamente este pasaje bíblico no solamente se menciona en ese contexto, sino que ya
viene a nuestro tiempo, ¿no? Capítulo 13, versos 14 al 50. A ver, vamos a leerlo. Dice así, hermanos. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellas. 18. Y por un poco de tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento de todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, y a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, ¿no? Pueden continuar la lectura, pero Pablo está enfatizando que justamente es este Cristo en la cual viene cumplida toda profecía y que desciende de un linaje real, ¿no? Entonces es muy importante el poder entender, y nos habíamos quedado en lobos rapaces, ¿no? Personas que, hermanos, de nuestra propia iglesia incluso se pueden levantar. ¿A qué se refiere lobos rapaces? A personas que no escatiman ninguna consecuencia en poder tal vez buscar su propio beneficio personal. A eso quiero llegar. Muchos de nosotros tal vez estamos desconforme con ciertas normas, reglas que se establecen en la iglesia, un estatuto orgánico o un reglamento interno, siendo que nosotros, algunos que somos empleados, ya sea en el ámbito privado o público, tenemos sí o sí personas que están encima de nosotros. ¿Y por qué en la iglesia sucede estas cosas? Porque tal vez algunas personas o líderes o pastores entienden que la gracia es mayor que toda ley, que toda norma. Incluso me ha tocado escuchar estas palabras que a mí realmente me sorprendió, ¿no? ¿Quiénes son las personas que nos mandan? Si son personas como nosotros. Pero debemos entender, hermanos, el principio de honra al liderazgo, de obediencia. Incluso en el libro de Deuteronomio, como hemos estudiado nosotros, hermanos, en el Pentateuco, habla de una regla de oro, ¿no? Si obedecieres, dice, hermanos, serás bendito, mas si desobedecieres, las maldiciones te alcanzarán. Entonces, es una regla y un principio que no va a cambiar, que en la obediencia encontramos bendición. ¿Y qué cuesta obedecer? No nos cuesta nada, porque después debajo de nosotros hay personas también que nos obedecen. Entonces, hay una norma en la cual el Señor ha establecido. Y eso es lo que también Pablo advierte, que en los últimos días, que en ese tiempo y posterior a este tiempo también habrá personas que no querrán obedecer, ¿sí? En el numeral 17 vamos a ver al lugar que es Patmos. Juan estaba cautivo en esta isla cuando recibió las visiones, en lugar famoso, que componen el libro de Apocalipsis, ¿no? El capítulo 1, verso 9. Es un lugar de exilio que tal vez no lo hemos visto, hermanos, en el Evangelio de Juan, y posiblemente más adelante veamos el libro de Apocalipsis.
ha sido un lugar en el cual Dios cuidó a su último apóstol como el apóstol amado que tenía él. Y justamente desde ahí escriben muchas cartas, ¿no?, que va enviando a las iglesias. Éfeso. Apolos predicó con poder en este lugar, en Hechos capítulo 18, versos 24 al 28. Durante su tercera misión, Pablo enseñó 2 años en Éfeso y convirtió a mucha gente. Allí confirió el don del Espíritu Santo mediante la imposición de las manos y efectuó muchos milagros, incluso la expulsión del espíritu maligno. Los adoradores de Diana instigaron un tumulto contra Pablo. Parte del libro de Apocalipsis iba dirigido a la iglesia en Éfeso. Entonces, Éfeso era un lugar muy importante y también en su contenido, ya en otra materia, en las epístolas paulinas, se ve también este lugar que ha sido un eje principal como un puerto portuario donde llegaba mercadería y también había ciertas personas que se oponían al evangelio, pero que en sí era un lugar populoso para poder predicar el evangelio. Troas. Mientras Pablo se hallaba allí durante su segundo viaje misional, tuvo la misión de un hombre de Macedonia que pedía ayuda, ustedes deben recordar. Durante su tercera misión en este lugar, Pablo levantó a un Eutico de los muertos. Me llama la atención, si podemos ver en Hechos capítulo 20, más adelante, dice acá, ¿no? Versículos 6 al 12. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llegaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mire, qué interesante, ¿no? A veces en la vigilia nosotros, no sé si usted ha participado, antes cuando éramos más joven, aguantábamos, ¿no? Estábamos a las 3, 4 de la mañana, pero ya llega una edad en la cual el sueño es único, ¿no? Y después de tener incluso una jornada laboral, ya el sueño empieza a ser pesado, ¿no? Y eso es lo que sucedió con este joven. El lugar fue en Troas, ¿no? Y bueno, puedo continuar la lectura, pero ustedes van a dar una lectura acá de cada uno de los lugares. Esto está en la plataforma de Classroom, hasta llegar a Roma, donde ahí Pablo fue arrestado en su propia casa, cumpliendo un encarcelamiento domiciliario, podemos decir. Además estuvo preso en Roma y desde ahí escribió también otras cartas, en especial Efesios, a los filipenses, a los colosenses, a Timoteo, a Filimón. Pedro escribió su primera carta desde Babilonia, si no sabía este dato, que probablemente fuera Roma poco después de las persecuciones de Nerón. Este personaje inició la primera persecución a la iglesia en los años 64, y por lo cual se cree que Pedro y Pablo padecieron el martirio allí, ¿no? Entonces es lamentable, pero la palabra dice: y me seréis testigo. La palabra testigo en el griego quiere decir mártir, alguien que va a dar su vida por el evangelio, ¿no? Y alguna ocasión también, aunque nosotros no suframos persecución, pero lo que es, hermanos, el diario vivir, para nosotros tal vez es un poco difícil, pero ánimo, ¿no? El Señor está con nosotros y debemos cumplir la obra en la cual el Señor nos ha llamado. Algunos van a ser líderes, otros pastores, otros maestros y diferentes dones que fueron dados por el Espíritu para cumplir la obra que el Señor nos ha llamado. ¿Sí? Muy bien.
vamos ya en la parte final, vamos a describir algunos de los viajes con lo que es la geografía bíblica que acompaña en esta oportunidad. Tenemos el primer viaje, Hechos capítulo 13, capítulo 13 y capítulo 14. Primer viaje. Llevó a Pablo y Bernabé de su base de Antioquía de Siria por barco hasta Chipre, entrando por Salamina y saliendo por Pafos, donde se convirtió el procónsul Sergio Paulo. Desde ahí a la región de hoy día es Turquía, ¿no? Un dato importante. Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Luego regresaron por la misma ruta y tomaron el barco de regreso a Antioquía. Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, había regresado de vuelta a su casa cuando iban por Perge. La fecha está en los años 45 al 46 después de Cristo. Entonces podemos ubicarlo acá en las salidas que tuvo Pablo, ¿no? Por pasando Listra, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, y luego retornando otra vez por el mismo lugar para volver a Pisidia, ¿no? Entonces, Antioquía. Entonces, un lugar, un viaje bastante extenso, si lo podemos ver, ¿no? En esos tiempos se transportaban por barcos, iban a pie, cosa de que ahora, hermanos, en nuestro tiempo es mucho más fácil, ¿no? Tenemos diferentes medios de transporte. Tenemos el segundo viaje. 1 o 2 años más tarde, un dato importante, 48 al 51 después de Cristo. Esta vez Pablo tomó a Silas con él. Fueron por tierra desde Antioquía, revisitando, o sea, volviendo a los lugares, las iglesias establecidas en el primer viaje. Y se unieron a Timoteo en Listra, ¿no? Desde esta región fueron a la costa de Troas y de allí zarparon a la parte norte de Grecia, entrando por Filipos, y de Filipos fueron a Tesalónica, luego a Berea, luego a Atenas, hasta que llegaron a Corinto, donde permanecieron por 18 meses, 1 año y medio. Y desde la costa de Corinto tomaron un barco para cruzar hasta Éfeso. Luego cruzaron el Mediterráneo hasta Cesarea, ¿ya? De Cesarea fueron a Jerusalén, Damasco y finalmente regresaron a Antioquía. Aquí está el viaje, ¿no? Entonces Antioquía, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Troas, Filipos, Antípolis, Tesalónica, Berea, Atenas, Corintio, Éfeso y retornaron a Samaria. Un momento, por favor, hermanos, una breve pausa. Bien, hermanos, ya volví. Perdón por la interrupción. Esta sección del segundo viaje se encuentra en Hechos capítulo 15, verso 36, y en capítulo 18, verso 22 de Hechos, ¿no? Esta sección está registrada en estos capítulos, ¿ya? Vamos con el tercer viaje. A principios del año 53 después de Cristo, Pablo y sus compañeros fueron otra vez por tierra hasta Galacia, Frigia, que actualmente es Turquía, para fortalecer espiritualmente a los hermanos. Ellos se quedaron más de 2 años en Éfeso. Incidente:
con plateros de Diana de los Efesios, ¿no? Como les había mencionado antes, un problema que hubo, ¿no? Desde Éfeso, Pablo fue a Filipos, Corintio, y de regreso Pablo tomó un barco por toda la costa desde Troas a Asón, Mitelen, en la isla de Lesbos, Mileto, Rodas, Patara, y finalmente un recorrido marítimo más largo hasta Tiro, y pasando por el sur, después por Ptolemaida y Cesarea, hasta llegar a Jerusalén. Veamos en el mapa, ¿no? Entonces partieron de Antioquía, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Pisidia, Efesio, Esmirna, Pérgamo, Troas, no, todo un viaje bastante largo, donde incluso retornaron cierta distancia y tomaron un viaje largo para luego retornar a Jerusalén, ¿no? Este tercer viaje está ubicado en Hechos, capítulo 18, verso 23 y capítulo 21, verso 16, ¿no? Se va expandiendo más en cuanto a lo que es los viajes a lo que es el tercer viaje, ¿no? De Pablo. Bien, testimonio más allá. Tenemos aquí un bosquejo de lo que se menciona en el tema que estamos avanzando. Los versículos, ¿no? Primer viaje, segundo viaje, en cada porción de la palabra, y las pruebas de Pablo en Jerusalén y Cesarea, ubicados en esta porción de la palabra, y viaje a Roma, ¿no? ¿Alguien quiere ingresar? ¿Qué está sucediendo? Ya. Ok. ¿Algún problemita que tuvieron? No entendí el mensaje. A ver, un ratito, hermanos. Ya. Algunos no pueden volver a ingresar. Ya. Ya, hermanos. Bien. Tenemos el último viaje, que es el viaje a Roma, ¿no? Pablo fue arrestado en Jerusalén. Recuerden que en el tercer viaje, él retornó a Jerusalén, ¿no? Aquí lo vemos. Entonces, ya para su cuarto viaje, Pablo fue arrestado en Jerusalén, así que pasó los próximos 2 años en prisión, 58 al 60, después de Cristo, antes de apelar a César un derecho legítimo que tenía como ciudadano romano y partir hacia Roma. Este cuarto viaje, iniciado en otoño, era muy diferente del resto. Aunque Pablo tenía a Lucas con él, estaba bajo custodia. El barco zarpó por una desatinada decisión del capitán desde Creta y se encontró con un viento huracanado que los arrastró hasta la isla de Malta, al sur de Cilicia, donde tuvieron que pasar 3 meses hasta que otro barco los llevó a Roma. Al llegar a Roma, continuó 2 años bajo prisión domiciliaria y continuó predicando las buenas noticias de Cristo mientras esperaba el juicio delante de César, ¿no? Entonces, desde aquí fue encarcelado, llevado por diferentes lugares. Aquí se menciona el incidente que hubo, donde tenían que llegar a Roma, pero partieron de Creta, quedaron en Malta por un momento determinado y recién pudieron llegar en Roma, donde Pablo mantuvo arresto domiciliario, y esto se encuentra en Hechos capítulos 27, capítulo 27 y capítulo 28. Algunas preguntas, hermanos, que tengan. A ver, ¿con quiénes estoy? Parece que solamente hermano Alfredo y pastor Rubén se han desconectado, mis otros hermanos. Bien. Continúo, tal vez están en alguna actividad. ¿Se entiende, hermanos? ¿Ya? Voy a continuar. Ahí volvió nuestra hermana Felipa. Ya. Algunos aspectos importantes, hermanos, que debemos ver, ¿no? Por ejemplo,
el relato histórico es selectivo, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que estoy abarcando lo más sobresaliente de Hechos de los Apóstoles. No abarca toda la historia, ni toda la geografía, ni todos los líderes. Se concentra más el libro de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, en el ministerio de Pedro y de Pablo. Y no habla de la obra misionera en otras partes de la geografía, como por ejemplo Egipto, donde surgió una iglesia vigorosa, y del mismo Pablo no relató muchos eventos que relatados en sus cartas, ¿no? ¿Sabía este dato, hermano? Es algo importante porque no solamente los dos apóstoles iniciaron la obra evangelista, sino muchos de los discípulos de Jesús se fueron expandiendo a diferentes lugares del mundo, ¿ya? El libro no tenía ningún título, sino que fue agregado en el siglo II, Hechos de los Apóstoles. Y el mismo tiende a confundir. A ver, ¿cómo es esto? Veamos. Para Lucas, este era el segundo tomo de su primer tratado a Teófilo. Él no escribió la palabra hechos, ni de los apóstoles. La pregunta, ¿hechos de los apóstoles? No habla del ministerio de los demás apóstoles, solo en este caso menciona a Pedro y Pablo. Hechos de del Espíritu Santo, ¿será un buen título? Es posible, porque habla mucho de la obra del Espíritu Santo, pero no se limita al Espíritu Santo, porque en Hechos 1:1 dice que el primer tratado habló de las cosas que Jesús empezó a hacer ya, ya a enseñar, o sea que ahora Lucas continúa explicando la obra de Jesucristo, que hace desarrollar la iglesia en Jerusalén, Samaria, Asia Menor, Grecia e Italia. Hechos, será un título. La brevedad de este título es atractiva, pero carece de sentido descriptivo, y otros autores interiores como Lucas o como Ciro, Alejandro el Grande usaron este título en sus obras, entonces no era tan conveniente, ¿no? Hechos es un documento misionero, un libro histórico, por favor, hermanos, ya para tomar nota. Es el libro histórico del Nuevo Testamento, con la gran misión de Hechos 1:8, que es un versículo clave, como le mencioné, para su estructura dentro del mismo libro, que tiene un versículo clave, Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, el capítulo 1, verso 8 de Hechos es clave para entender la expansión del evangelio, según como también se va desarrollando el ministerio de Pablo en los viajes que él estaba llevando adelante, ¿no? Como lo hemos visto. Dos centros geográficos se notan en este lugar. Primero, Jerusalén, un lugar importante donde Pedro y Pablo realizan ciertos momentos de reunión, intercambio de información, debates en el sentido de qué hacemos ahora con los gentiles, ¿no? Por una parte, Pedro quería imponer la circuncisión física, pero Pablo describe que no es necesario, no tiene que ser físico, sino que ya mediante el Espíritu hay circuncisión del corazón. Antioquía, un lugar establecido que Pablo organiza para que a través de Antioquía se expanda la iglesia, el mensaje hacia la iglesia para los gentiles. Y paralela a ello se destacan también dos apóstoles, ¿no? Que son importantes. Ya lo mencionamos, Pedro y Pablo. Los discursos son muy importantes, como por ejemplo evangelísticos, sí, bastante contenido de evangelismo, deliberativos, hablando en el capítulo 15 de Hechos, apologéticos, ya, discursos de Esteban y defensa de Pablo. La palabra apología, según la teología, quiere decir defensa del evangelio, ya, en defensa de lo que es la doctrina de Cristo, defensa de lo que es la palabra, defensa de lo que es Dios, todo aquello que vaya en contra de lo que es la falsa doctrina, sino defendiendo la doctrina sana, la verdad, ¿no? También tenemos los discursos exhortativos, en la cual Pablo habla bastante a los ancianos de Éfeso. La palabra exhortación se entiende por
corrección, pero al mismo tiempo en esa misma corrección de ánimos para hacer y perseguir lo bueno. Hechos abunda en muchas referencias en el Antiguo Testamento. Mire, todas estas porciones de la palabra del Señor en Hechos se van conectándose con salmos, ¿no? Con bastantes salmos, con Isaías, ¿no? Y se resalta bastante porque tienen relación. La misma palabra, hermanos, no se puede contradecir, sino que se explica a sí mismo con la ayuda de otros libros, ya sea del Antiguo Testamento o también del Nuevo Testamento. Palabras muy utilizadas en Hechos: hablar, predicar, dar testimonio, la palabra de Dios, gentil, iglesia, apóstol, creer, bautizar. Estas palabras nos dan una idea de la atmósfera reinante del libro, o palabras características que se mencionan en casi la mayoría del libro, ¿no? En cuanto a su contenido. Seguimos. Ahora aquí hay eventos muy importantes, ¿no? Que se menciona en Hechos. Por ejemplo, la ascensión de Jesucristo, capítulo 1. El don del Espíritu Santo en Pentecostés, capítulo 2. Defensa y muerte de Esteban, capítulo 7. Conversión de Pablo, no, de Saulo a Pablo, capítulo 9. Visión de Pedro, capítulo 10. El concilio de Jerusalén, capítulo 15. Arresto y prueba de Pablo, capítulo 21 al 25, y el viaje de Pablo a Roma, los capítulos 27 al 28. Este es un bosquejo importante de lo que nos va a dar un panorama general, ¿no? De lo que es los hechos narrados en Hechos, ¿no? Hechos de los hechos, ¿no? O acciones que sucedieron en Hechos de los Apóstoles. Listo, y con esto terminamos, hermanos. Ya vamos a entrar después a un descanso. El corazón del sermón de Pedro en Hechos se basa en capítulo 2, ¿no? Resaltando lo que él menciona, ¿no? Cuando se habla de lo que es en el capítulo 2, cuando los discípulos reciben al Espíritu Santo, ¿no? La mención de Pedro menciona, ¿no? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ¿no? A este entregado por el anticipado consejo, y no, y va haciendo una mención de lo que la palabra fue profetizado por Jesús y cómo Israel lo negaba, al punto, dice, ¿no? De poderlo aprender y matar por mano de personas que fueron llevadas por voluntad de hombre o celos o envidias, en otras palabras, si lo voy a parafrasear, ¿no? Entonces menciona Pedro haciendo entender de que han cometido un error, ¿no? Entonces, a través de este mensaje, Pedro empieza su discurso, el primer discurso, y sabemos que después de predicar o poder dar este discurso, 3,000 personas se convierten, ¿no? Cuán importante por eso es tener base fundamental en la palabra para no poder hablar nuestras propias palabras, sino tener un fundamento bíblico, ¿ya? Tenemos también las imágenes los primeros cristianos. Y esto, hermanos, es clave para entender cómo podemos trabajar en la iglesia, los que somos pastores, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, aquí un secreto, hermanos, estaban juntos. Todas las personas que llegan a la iglesia deben estar juntas en unidad, teniendo en común todas las cosas, el poder compartir, la comunión, la solidaridad, y vendían sus propiedades y sus bienes, ¿no? Esto sucede cuando uno se siente parte de la familia del Señor y hay un apoyo mutuo, ¿no? El poder colaborar, el poder ayudar a los hermanos de la familia de Dios. Dice, y repartían a todos según la necesidad de cada uno.
el don de misericordia, el don de servicio. Quien tiene necesidad, si yo tengo para ayudar, lo hago. Y aunque tenga lo poco, lo doy, ¿no? ¿No? Entonces repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Y qué más sucedía? Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Muchas veces algunos hermanos no quieren ir a la iglesia. Entonces, ¿qué podemos hacer los pastores y líderes? Que el mensaje sea atractivo, de interés para la familia, de interés para el joven, para el estudiante, para las parejas, para lo que es el principio de economía, ¿no? Porque esos son necesidades que tal vez tenemos. O cómo poder educar a un niño, a un joven, cómo ser buenos padres. Entonces, cuando es atractivo con fundamento de la palabra, cada día van perseverando en las reuniones, ¿no? Participando, porque hay un alimento fresco y hay una inquietud de los hermanos de decir, ahí voy a encontrar las respuestas. Luego hay otro principio, partiendo el pan en las casas. ¿Qué significa? El poder, hermanos, hacer las visitas, el poder ayudar no solamente con la Biblia, el mensaje evangelístico, sino también de alguna manera ayudar en lo que se necesita en los hogares, ¿no? La necesidad, nuevamente partimos de la necesidad. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El poder enseñar, hermanos, en la iglesia, cuán importante es sentirse en un mismo amor en el Señor, sin poder ver las limitaciones en clases sociales, en preparación, sino mantener esa sencillez y alegría del corazón. ¿Qué hacemos después? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué dirán de nosotros nuestros vecinos? ¿Qué concepto tienen de la iglesia? ¿Qué piensan de nosotros como cristianos? ¿Será que somos de bendición para el barrio? ¿Será que realizamos obra social? ¿No? Entonces, hermanos, el capítulo 2, versos 43 al 47, esto es un principio de crecimiento en las iglesias, ¿no? Porque después de haber cumplido todos estos detalles que lo mencioné, ¿qué hace el Señor? Aquí lo dice, ¿no? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A veces buscamos estrategias, hermanos, ¿no? De cómo evangelizar, de qué estrategias, de qué métodos usar. Sin embargo, aquí está la clave para el crecimiento de la iglesia, los que son líderes, los que son pastores. Son 5 pilares fundamentales, como menciona Rick Warren en Iglesia con Propósito, ¿no? Si usted quisiera estudiarlo, lo puedo pasar el material, pero los que somos pastores debemos entender. Bajo estos 5 pilares fundamentales, la iglesia debe ir creciendo naturalmente, como un niño que ha nacido y ha llegado a este mundo, tiene una etapa de crecimiento natural, porque él no deja de crecer, sino crece año tras año, va creciendo, ¿no? Así debe ser la iglesia. Casi les digo, hermano, a su nombre, ¿no? Pero no estamos predicando. Bien, hermanos, la vida de que compartían los creyentes, ¿cómo era? En ese tiempo, hermanos, era una vida lleno de amor, lleno de servidumbre, de poder amar al prójimo. No había entre ellos ningún problema, ¿no? Aunque sí, ya después Pablo tiene que solucionar problemas en Corinto, ya, pero ese es otro tema que vamos a ver en las epístolas de Pablo, ¿no? Discurso de Esteban en su propia defensa. Esteban estaba defendiendo la palabra y también haciendo defensa de su propia creencia, pero muchas personas no lo consideraban como una persona que buscaba la verdad, sino como una persona que buscaba conflicto, y no solamente en el ámbito eclesial, sino en el ámbito social, y como que perjudica a los intereses del Imperio Romano. La iglesia Antioquía, una iglesia muy importante, ¿no? Capítulo 11, verso 19 al 26. Y a los discípulos se les llamó en ese lugar por primera vez cristianos, dice, en Antioquía, ¿no? Ahí se les conoció, porque antes eran los del camino, la secta, pero una vez mencionado ahí cristianos, se identifican como seguidores de Cristo. El carcelero de Filipos, otro evento importante. Señores, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. A esto debemos llegar, hermanos, ¿no? Que las personas digan, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y ahí viene nuestra respuesta. Cree en el Señor Jesucristo. Y tú y tu casa, mire cómo se expande, ¿no? Y tú y tu casa serán salvos, ¿no? Solamente cree. ¿Y qué significa creer? ¿Cómo podemos tener la parte de apología para explicar la doctrina? ¿Qué significa creer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuál es el camino o las estrategias o la receta o el manual para alcanzar esa salvación? ¿Qué mensaje podemos darle? Debemos estar preparados, ¿no? Pablo en Atenas, ya acá Pablo en todo observó, dice que sois muy religiosos, aquí su perspectiva de Pablo, porque pasando, mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Recuerden que Atenas era un lugar muy reconocido, también en la historia secular, de que había bastantes filósofos y distintos dioses, ¿no? Y en la cultura de Atenas no querían equivocarse en nada. Decían ellos, tenemos todos los dioses, y si nos falta uno, bueno, hagamos un altar entonces al Dios no conocido. Ahí es donde Pablo aprovechó para explicar quién es el Dios que ustedes no conocen, pues se los presentó. ¿Cómo nosotros podemos presentar a Dios? La pregunta de aplicación. ¿Será que somos capaces? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, estando en las calles, hemos visto a los pastores, hermanos, que están en los mercados, hablando con megáfono, enseñando, cantando, ¿no? Entonces, tal vez, ¿será que tenemos el valor? Tenía un docente que decía, hermanos, en la universidad, de todo esto que nosotros estudiamos en teoría, a veces no tiene sentido, o tiene sentido en la parte de poder compartir donde la gente necesita este mensaje y no solamente encerrarnos en las cuatro paredes de la iglesia o tal vez limitarnos a solamente congregarnos los domingos o algunos días de reunión. ¿Y qué hay de la gente con necesidad? ¿Qué hacemos nosotros como teólogos? ¿Qué hacemos nosotros como seminaristas, como pastores, como líderes para alcanzar esas personas? Dios nos lleva incluso a lugares donde menos hemos pensado, pero no, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos identificamos como cristianos o andamos como personas como espionaje, ¿no? Agentes secretos, que nadie nos descubra, ¿no? Entonces, si vemos el corazón de Hechos era esto, que se predique la palabra. Porque ya en Mateo capítulo 28 decía Jesús, ¿no? Id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las personas. Y aquel que cree, bautícenlo, ¿no? Y ténganlos en las iglesias para que vaya creciendo y luego envíenlos, ¿no? Mándelos, porque esa es la finalidad. Debe haber un crecimiento natural en un momento llegado, como buen aguilucho, tiene que extender su ala y expandirse a lugares donde tal vez no llegó la palabra. Bien, hermanos, entonces creo que me he emocionado un momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como decía mi docente, si el silencio predomina, es que lo han entendido todo o no han entendido nada. A ver, que quisiera escuchar por lo menos un amén. O está todo claro o no hemos entendido. El silencio es único, hermanos. Bien, vamos a entrar a un descanso de 10 minutos. Es propicio, ya que hemos tenido una clase de ya casi más de 50 minutos, 40, y pedagógicamente el ser humano está preparado para tener 40 minutos, ¿no? De ahí ya puede perder la concentración. Pero si hay una motivación de una pausa o recreo, los niños saltan de alegría cuando dicen recreo, ¿no? Entonces ahí es donde se relajan y se preparan para un segundo tiempo de clase. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Entonces, hermanos, retornamos a las 9:10 y continuamos con lo que es la clase. Para esta última parte, hermanos, vamos a continuar con lo que es la segunda parte del método inductivo para tener un panorama amplio
de lo que es el estudio de Hechos de los Apóstoles. Mañana vamos a ir desglosando cada sección de Hechos de los Apóstoles para tener un panorama general ya de lo que es cada uno de los temas importantes de Hechos, personajes, lugares y distintas doctrinas que podemos encontrar en este libro que por naturaleza es un libro histórico, ¿sí? Entonces les dejo con el audio de lo que es este pequeño estudio del método inductivo en Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles.
Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús. Y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio. Primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén. Luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo, así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y estas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. Bien, bien, hermanos. Tenemos aquí un panorama general
de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, en una segunda parte vemos los viajes misioneros de Pablo, donde menciona acá el comentarista de que ha habido muchos problemas, ¿no? En choques de culturas, choques de diferentes formas de pensamientos, pero el testimonio de Pablo fue de llevar adelante el mensaje, ¿no? De que se tenía que expandir hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, este material es bastante útil, hermanos. Podemos también imprimirlo para poder explicar de una manera más práctica cualquier libro de la Biblia, ¿no? Este método me encanta, hermanos, porque te da un panorama general y luego vamos a ir desmenuzándolo, ¿no? Como se puede decir, en detalles que necesitamos ir aprendiendo como estudiosos de la palabra. No sé si hay alguna pregunta, hermanos. Si tuvieran, por favor. Bien. Como última parte, quiero volver a explicar acerca de la tarea. Algunos no me están entendiendo. Entonces, vamos a explicarlo nuevamente. Permítanme salir de esto. Ya. Entonces, nos vamos a ubicar en lo que es en Classroom. Aquí tenemos el material. Está dentro de la unidad 1, ¿no? Todo lo que he usado en cuanto a los materiales, ¿ya? La última tarea asignada, aquí está, ¿no? Fecha límite, mañana a las 23:59, ¿ya? Esta es la tarea que he asignado. Pregunta de Hechos de los Apóstoles. Abrimos el material, las tareas que son dadas, nos va a mostrar de esta manera. A sugerencia del hermano Alfredo, ya subí el material en documento Word, ¿ya? Para que usted pueda tener acceso desde su celular o computadora. Y aquí están las preguntas, ¿no? Son 11 preguntas que deben ustedes, hermanos, ir respondiendo de acuerdo a lo que hemos ido avanzando. Por ejemplo, ¿qué profecía del Antiguo Testamento le inspiró a Pedro la idea de elegir a otro apóstol? ¿Quién inspiró los salmos escritos por David? ¿Qué pecado horrible había cometido Judas? ¿Qué tenía Judas? ¿Libre albedrío en el asunto? ¿Qué le pasó a Judas? Entonces, hay aquí un panorama de antecedentes de lo que es el estudio más antes que hemos visto. ¿Y qué criterios les dio Pedro a los creyentes para seleccionar a los candidatos? ¿Quiénes fueron los dos candidatos que los creyentes seleccionaron para que Dios escogiera uno? Aquí habla de lo que es los misioneros, ¿no? ¿Qué actividad compartieron los creyentes antes de encomendar la elección final en las manos de Dios? ¿Qué debía hacer el nuevo líder después de ser elegido, ¿no? ¿Quién fue ordenado? ¿Cómo Dios les mostró a los creyentes a quién Él había escogido para esta obra? Entonces, este material, hermanos, ha sido tomado de lo que es los libros de referencia, como les había explicado, de este libro, ¿no? Recibiréis poder, un estudio de Hechos de los Apóstoles. Entonces, lo he tomado de este material, ya convertido en Word, ¿ya? Entonces las películas, digo, las preguntas, ¿no? Están aquí, hermanos, ya en las páginas 10 y la página 11, ya, del libro. Si alguien quisiera saber de dónde saqué estas preguntas, aquí están, hermanos, ¿no? Entonces, aquí están las preguntas, páginas 10 y 11. Y después vamos a continuar con más preguntas de cuestionario. En la lección 3, el Espíritu Santo llega a los creyentes y hay más preguntas. También tenemos las preguntas del 1 al 13, miren, ¿no? Entonces, tenemos bastante para trabajar. ¿Ya? ¿Listo, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que está claro. Entonces, son dos trabajos que me van debiendo
como se dice, cuestionario de los hechos y preguntas de hechos. 2 trabajos que deben presentar. Ya para mañana voy a preparar la unidad 2, que ya vamos a ir viendo ya detalles del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y las clases grabadas voy a tratarlo de subir aquí en Classroom, aunque está en el grupo, ¿no? Entonces, si vemos acá en lo que es WhatsApp, ¿no? Ahí tenía una noticia de que mañana va a ser más frío, hermanos, ¿ya? Entonces, aquí está la clase 2, ya está en el grupo de WhatsApp. Y si subimos más arriba, ya también está lo que es la clase 1, ¿no? Con hoy día ya estaría repuesto de la anterior semana la clase que debía, ¿no? Entonces, mañana retornamos a las clases normales y entramos, como se dice, a ritmo en cuanto el avance que debemos tener conforme lo planificado. ¿Ya? Aquí está la clase 1, ¿no? Esto ha sido en fecha 6 de junio, ¿ya? Entonces, aquí está la fecha, ¿ya? Listo, mis hermanos, hasta aquí. Preguntas, por favor. Si no, damos por concluido la clase. Están presentes hermano Alfredo, hermana Felipa y pastor Rubén. Hermano Sergio se ha desconectado porque la batería de su celular se acabó, dice, ¿no? Entonces, eso a veces suele suceder imprevistos, ¿no? Y recuerde este anuncio que el pastor Douglas me pidió que les haga hincapié, por favor. Hay un compromiso de por medio, ¿ya? Listo, hermanos. No habiendo más preguntas, vamos a despedirnos. Voy a pedir en esta ocasión a mi hermano Pastor Rubén que nos despide en oración para cerrar la clase. Amén, amén. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento de poder pensar, meditar en tu palabra, Señor. La historia de hechos, Señor, lo que ha acontecido, Señor. Te pedimos que podamos también asimilar, poner en práctica, Señor, todo lo que la iglesia a través del Espíritu Santo ha sido guiado, Señor. Bendigas a todos los estudiantes, al pastor Ramiro, bendigas a cada uno de nosotros, Señor, y poder seguir para adelante, Señor, meditando, pensando, recibiendo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos. Retornamos.